Gloria a Jesús. Sea bendito el nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro amado Jesucristo. Le damos gracias al Espíritu de Dios una vez más por su presencia, por su providencia, por su instrucción, por su capacitación que implica el funcionar de acuerdo a su diseño. Y cuando uno se detiene en el diseño, ese diseño primigenio, esa unidad establecida por el cielo, que no es un gesto antojadizo del cosmos, no es un azar, sino que es el resultado de un diseño divino, guste o no guste, se entienda o no se entienda. Nosotros somos un diseño divino y somos el resultado de una decisión en conjunto que decantó en cada uno de nosotros, y por eso el Señor hizo de nosotros una semilla, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que si bien hay muchos que dicen que cuando la Escritura habla de Adán como el primer hombre, lo que está hablando es en realidad de la humanidad. Bueno, en definitiva, todo tiene que ver con un comienzo, y ese comienzo evidentemente a nosotros nos llega a partir del el relato de el libro de Génesis. Para nosotros es un comienzo, el comienzo de muchas o de todas las cosas, al menos las que yo asumo tenemos que entender, ¿no? Lo que pasó antes, y bueno, hay gente que involucra mucho tiempo, investiga cosas que pasaron antes. Yo creo que es irrelevante, pero bueno, tal vez soy yo y en mi ignorancia. Pero cuando el Señor gesta al hombre, concibe a la mujer, los ve en forma de semilla. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se llega a su mujer, ¿verdad?, se formaliza la institucionalidad de la familia, en donde se prioriza el diseño divino. ¿Y cuál es el principio divino? Bueno, que no sean dos, que sean uno. Pero son diferentes, bueno, pero tienen que aprender a funcionar como uno. Por eso es tan difícil el matrimonio, ¿eh? Nadie dijo que iba a ser fácil o que va a ser fácil. Es una construcción que tiene mucho que ver con la figura de Cristo, porque Cristo tuvo que aprender a morir, ¿no? Tuvo que aprender a negarse en virtud de un bien mayor. Entonces vemos en cada rasgo de la vida al Mesías, en cada expresión, aún de las más inverosímiles, vemos a Cristo, y es maravilloso, porque todo tiene que ver con Él, ¿no? Todo es por Él, para Él. Toda creación será estrado de sus pies. El Padre nos ve a través del Hijo. Entonces, cuando en esa coinonía se establece la humanidad, lo hace en términos de semilla, una semilla que el Padre determinó que germinara de una manera ordenada, ¿no? Y esa manera ordenada implica un marco, ¿no? Y ese marco nosotros le llamamos familia, ¿no? Es decir, cuando el Señor institucionalizó la familia, lo hizo bajo un diseño que implica características, ¿no? Es decir, ¿qué pasó acá? Bueno, no sé qué pasó, pero cuando el Señor nos concibe lo hizo
para que nosotros fuéramos dentro de un marco ordenado, porque Dios es un Dios de orden. Es algo que venimos hablando ya hace varias semanas en distintos ámbitos, y es el orden parte de la naturaleza de nuestro Dios, y por lo tanto parte de lo que Él nos propone todo el tiempo, porque Dios es un Dios de orden. Y dentro de ese rasgo cultural, si se me permite, me resulta absolutamente vanidoso intentar hablar de Dios en términos absolutos, cuando Él supera todo, no hay palabra que pueda contenerlo. De hecho, los cielos de los cielos no pueden contenerlo, mucho menos una palabra, ¿no? O una expresión o una frase, lo que fuera. Pero dentro de ese diseño de orden, Dios concibió a que el mundo se ensanchara demográficamente dentro de ese marco ordenado, y ese marco ordenado es la familia. Por lo tanto, la familia es un diseño primigenio, es un diseño que nació en el corazón de Dios y es el resultado del amor de Dios. Por eso el enemigo, a sabiendas del cambio de estación, por no decir este reseteo al que nos estamos enfrentando como ciudad, como cosmovisión, como iglesia, él lo que busca para impedir. Recuerdan que hace algunas semanas y en algunas otras oportunidades hemos venido hablando de la escalera de Jacob, porque la gloria postrera debe de ser mayor que la primera. Por lo tanto, cuando el Señor me venga a ver este año, seguramente yo debería de estar, al menos es el trabajo, en un escalón más arriba del que estuve el año pasado. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza a la que Dios nos invita, ¿no? Nos convida para que participemos de esa dinámica, que no es una dinámica casual, que no es que Dios haya ido a un shopping, haya visto una escalera mecánica y le fascinó y bueno, se le ocurrió esto, sino que la escalera de Jacob es o implica uno de los nombres de Dios, que a lo que nos anima es a involucrarnos en esa dinámica. ¿Cuál es la dinámica? Bueno, la de estar más alto toda temporada, para que se cumpla aquello de que la gloria postrera tenga que ser mayor que la primera. Yo debo de estar más alto este año que el año pasado, tengo que estar más alto hoy que ayer, y así podemos seguir. Entonces, es en esa dinámica en donde el enemigo ha visto debemos de reconocer una gran inteligencia, pero sobre todo tiempo y tiempo para pensar. O sea, es interesante poder concluir que el enemigo le pone pienso al tiempo, y es muy efectivo. ¿Por qué? Bueno, porque piensa, ¿no? Y lo que piensa es que si nosotros nos vamos acercando cada vez más arriba, sus posibilidades quedan cada vez más abajo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, él identifica los diseños primarios, porque de hecho él los conoce, porque en buena parte estuvo allí, y comienza a pegar sobre las bases. ¿Por qué? Porque sabe que cuando yo edifico, ¿no? Cuando se edifica, o sea, todo comienza por las bases. Por eso el ministerio quíntuple y fundamentalmente la unción apostólica y la unción profética son el asiento, ¿verdad? Las oficinas ministeriales son el asiento, son los cimientos, son las bases sobre las cuales luego la iglesia va a crecer por medio del Espíritu de Dios, ¿no? Los apóstoles y profetas no están arriba, están abajo. Ese es el orden de Dios. Pero bueno, el ser humano, sobre todo esta naturaleza caída, ¿no? Del ser humano, que intenta idealizar al hombre, porque
Ustedes recuerdan que en el Génesis, desde el Génesis está esa idea de si ustedes comen de este árbol serán como Dios, ¿no? Y yo creo que desde el comienzo existió esa buena voluntad. Yo creo que era necesario comer del árbol de la vida, porque el árbol de la vida es Cristo, ¿no? El tema es que ellos comieron del árbol prohibido. No era ese el árbol del que debían comer. El problema es que en ningún momento la serpiente le dice, o esta figura caída le dice, no, mira, vos tenés que comer del otro árbol, no podés comer de este, porque si comes de este, ¿no? Te va a ir mal. No le dice eso, evidentemente, no se lo dice ni se lo va a decir a nadie, sino que le engaña por medio de, bueno, de artilugios, pero y del engaño, seduce a hombre y mujer, o mujer y hombre, ese es el orden bíblico, correcto. Y eso es interesante, no me quiero ir, pero desde el inicio la mujer ha tenido una gran ascendencia sobre el varón. No entiendo por qué esta necesidad de exacerbar algo que es naturalmente así. La verdad que nuestras sociedades no han entendido nada, ¿no? Toda mujer, toda buena mujer tiene o debería tener una buena ascendencia sobre su marido, una buena ascendencia sobre el varón. No fue este el caso, quedó en evidencia la ascendencia de la mujer hacia el varón, pero lamentablemente no fue la correcta, porque de hecho, en términos muy concretos, si Adán no hubiera comido jamás de ese fruto, bueno, tal vez ni estaríamos acá, pero la serpiente engaña a ambos, porque ambos son responsables, y claramente no le dice coman del árbol de la vida, no, le dicen coman de este árbol porque sí van a ser como Dios, los ojos se le van a abrir, ustedes van a ser seres eternos. Vaya a saber qué pasó por su cabeza, ¿no? El tema es que se equivocaron, como todos, ojo. Y cuando ellos comieron de ese fruto, evidentemente, no solamente erraron, sino que condicionaron. Pero desde aquel entonces hay una estrategia del enemigo de seducirnos para anhelar ser como Dios, cuando en realidad no es nuestra razón de ser, más allá de que por lo que hemos venido compartiendo, ¿no? Si de un naranjo salen naranjas, de un Dios o de Dios, lo que pueden salir son dioses, que de hecho es bíblico, porque la Biblia habla de nosotros como dioses, pero con D minúscula, ¿no? Detalle no menor, con D minúscula. El problema es que a veces el ser humano intenta conducirse como un D con D mayúscula, cuando eso es imposible. Podrá tener más o menos ascendencia sobre grupos humanos, pero replicar a Dios o ser como Dios, más allá de que tengamos una, llamémosle, genética divina, es inviable. En todo caso, con mucho esfuerzo de minúscula. Entonces, ese paradigma y esa estrategia viene desde millones de años,
en donde el enemigo intenta llevarnos a querer ser como Dios. Y es ese mismo paradigma que cíclicamente nos pone delante, ¿verdad?, para aventurarnos en tomar decisiones que impliquen querer parecernos a Dios. Entonces vamos tomando decisiones de manera inconsulta, creyendo ser como Dios. De hecho, el sistema mundo se ha construido bajo la idealización del ser humano, en donde esta sociedad tan panteísta lo que busca es el hecho de que nosotros intentemos desde todas las esferas, desde todo lo que la sociedad nos pone sobre la mesa y nos seduce constantemente, es a que sea el ser humano, ¿verdad?, del ser divino, ¿verdad?, el ser de los derechos, y vienen allí, ¿no?, el hombre por encima de todas las cosas, y el problema es que, claro, es como que viene con una apariencia de piedad, cuando en realidad de piadoso no tiene nada, porque en el fondo el virus que nos han inyectado es el de terminar endiosando al hombre, pretendiendo ser como Dios, cuando en definitiva no lo somos. Y esa es la gran estrategia del enemigo a lo largo de estos milenios: intentar ser como Dios. Siglo XXI, más que nunca, el mundo ha interpretado y está haciendo sus mayores esfuerzos por endiosar cada vez más a la figura del hombre. Fijémonos, usted dirá, ¿qué tiene que ver? Pero fijémonos cómo todo tiene que ver con todo, porque a medida que se va, por ejemplo, ¿no?, la exacerbación, ¿no?, esta suerte de emancipación de la figura de la mujer, que bienvenido sea en muchos aspectos, no en todos, porque en definitiva lo que no se dan cuenta o no nos damos cuenta es de que hay una exacerbación que, por ejemplo, tiene sus réplicas en hoy leyes en la mayor parte del mundo, en donde la mujer, ¿verdad?, puede decidir sobre su propio cuerpo, y así su cuerpo esté, por una cuestión de ideología muy básica, así ella esté embarazada, ¿verdad?, de otro ser humano, ¿sí? Como es su propio cuerpo, ella tiene derecho a decidir por su cuerpo, y justificado por leyes humanas pueden matar a niños absolutamente indefensos. Y quiero ser muy enfático en esto. Yo no le pongo el tilde solo a las mujeres. ¿Cuántos hombres, verdad, cuando se enteran que sus novias, sus parejas o quien fuera, resulta que les llega la noticia de que están embarazadas, lo primero que le dicen es abortar, ¿no? Lo cual es execrable, porque en definitiva es un asesinato, ¿verdad? En lo personal, salvo que haya un riesgo de vida de la mamá, me parece que al que le guste la sopa, que vaya buscando una cuchara, ¿no? Porque si no es muy irresponsable, ¿no? Comer papas fritas y después que la olla la lave otro, no funciona así, no debería de funcionar así, pero parece que es la forma en que tiene que funcionar. Entonces, ya vemos que la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo, y la han endiosado de tal manera que ella el día de mañana va y dice, no, mira, no puedo, no quiero, y el Estado te tiene que asegurar, bajo una asepsia absoluta, como al menos uno debería esperar,
básicamente justificar ese asesinato, que es lo que seguimos haciendo, es endiosando a la persona al punto de que terminemos decidiendo sobre la vida de los demás, porque básicamente ese niño no nacido no significa que no sea un niño no engendrado, no significa que no sea un no niño. A ver si me explico. Entonces, ese diseño macro desde hace miles de años, el enemigo viene usando la misma fórmula, intentando exacerbar y querer que nosotros nos parezcamos más a Dios, cuando en definitiva no lo necesitamos, porque ya hay en nosotros una genética en ese sentido. Claro, con D minúscula, pero se ve que nuestro ego necesita ser tratado de una manera distinta. Bueno, bien decía Salomón, vanidad de vanidades, ¿no? Nos enfrentamos a un mundo muy distópico y la Iglesia necesita pronunciarse en este sentido y tratar el tema, porque vuelvo a insistir, aún desde sus púlpitos, porque se viene replicando el mismo diseño, la misma fórmula. No nos damos cuenta que lo que hay detrás de toda esta apariencia de piedad, apariencia de derecho, apariencia de lo correcto, lo que subyace es una exacerbación del ser humano, ¿verdad? En donde, bueno, parece que tenemos derecho ahora sobre todo. Y el problema es que no somos Dios. El ser eterno es uno, el Padre es uno, no somos Dios. Y es un plan que, vuelvo a insistir, se ha venido perpetuando. Yo no sé si la Iglesia ha tomado conciencia de eso, lo que sí creo que tenemos que tomarla, si no lo hemos hecho, y visibilizarlo para que al menos los hermanos puedan entender cuál es la estrategia del enemigo, porque si la Escritura dice, no ignoréis las maquinaciones del enemigo, bueno, vamos a hablar de las maquinaciones del enemigo, porque lamentablemente hoy la Iglesia, como todo espacio conformado por hombres y mujeres, bueno, vemos personas que el ser tratado como Dios con D minúscula me parece que les queda muy pequeño, y entonces necesitan llamar la atención, al punto de que si no tenés alguna gentileza, alguna atención o no, o en fin, no le tratan como esa persona quiere o espera, bueno, se ofende y se va. Bueno, eso es un Dios con D minúscula que pretende ser un Dios con D mayúscula, que no ha entendido que está portando una naturaleza caída y que tiene una mochila llena de manzanas, aparte de la que está comiendo, ¿no? Más allá de que lo de la manzana es una creación que viene de la década del 50, ¿no? Que a un pastor americano se le ocurrió hablar del fruto prohibido como un manzano. La verdad que no sé de dónde sacamos eso, pero bueno, desde la década del 50 para acá aún se sigue hablando de la manzana, pero bueno, en fin. Por lo tanto, mi amada Iglesia, la necesidad de visibilizar estas cosas y de entenderlas primero, visibilizarlas después, enseñarlas luego, para trabajar una identidad conforme al corazón de Dios, porque este tipo de conductas a lo único que nos va a llevar es un juicio, a ser parte de un juicio, porque este es un mundo que sigue estando bajo juicio. El tema es que nosotros no somos el mundo, somos la Iglesia. Nosotros estamos escondidos en Cristo Jesús. Él es nuestro modelo a seguir. De hecho, hace ya mucho tiempo venimos hablando del carácter de Dios, ¿no? O rasgos del carácter de Dios que son intrínsecamente divinos, como es la santidad, como es la justicia. Y si bien
Y si bien son reflexiones que venimos sosteniendo más que nada los días sábados en nuestras reuniones, en espacios como estos, espacios entre semana, en donde en principio tocamos temas distintos, que a mí me pasa que cuando el Señor me direcciona y me hace mención a una escritura con la cual comenzamos a trabajar, pienso que son distintas, y de hecho en principio son sensiblemente distintas, pero me pasa que sin yo darme mucha cuenta o mayormente cuenta, trabajo sobre la palabra de el fin de semana o entre semana, y cuando las miro en cierta perspectiva me doy cuenta de que una no solamente tiene que ver con la otra, sino que robustece la una a la otra, porque todo tiene que ver con todo, y porque en definitiva de las cosas que el Señor, asumo, nos habla como Padre responsable que es, están ligados a un escenario en donde Él nos lleva a transitar y a transicionar, ¿verdad? Mostrándonos, ¿no?, distintas facetas de esta realidad para ir trabajándolas y para ir teniendo una visión mucho más de reino, ¿no?, y no tanto de aldea. Entonces, si bien, insisto, los sábados es una jornada de capacitación, así lo hemos visto, en donde venimos hablando de el carácter de Dios, si se me permite, me parece un poco vanidoso, pero rasgos que son intrínsecamente divinos, como es la santidad y la justicia. Bueno, en espacios como estos venimos, si bien abrevando, digamos que del mismo texto bíblico, del mismo libro, son sensiblemente distintos, pero tienen puntos de conexión, me doy cuenta de que muy fuertes, en donde el libro de Génesis, por ejemplo, en donde el principio y un mundo absolutamente inundado por las aguas del juicio, son elementos comunes, ¿no? Venimos hablando de reinicios, venimos hablando de juicio, venimos hablando de justicia, venimos hablando de santidad, venimos hablando de misericordia, y vemos como cada uno de esos elementos en realidad son, vieron, como una cadena, son como eslabones, ¿no?, que conforman una misma cadena, y tiene que ver con la revelación a la que Dios nos está llevando, no solamente a nosotros a brevar, sino a tener la disciplina, ¿verdad?, y la virtud de poder decodificarla y trasladarla de tal manera que su pueblo todo pueda recibirla, porque parte de la dinámica divina y parte del diseño divino que comenzamos hablando, valga la redundancia al comienzo, donde hablábamos de la familia como diseño primigenio, un diseño que intenta ser derribado por Satanás porque sabe que si derriba las columnas, bueno, se va a desplomar mucho más fácil la construcción que está sobre. Pero parte de esa construcción primigenia y de ese diseño divino tiene que ver con la de dar de gracia lo que de gracia yo recibí. Es decir, bueno, a mí hoy me toca ser hijo, ¿no? Mañana me toca ser y ocuparme de mis hijos, mañana me tocará ser un adulto mayor, y asumo que serán nuestros hijos, nuestros afectos, los que bueno, el día de mañana, si es que es necesario, ellos puedan ocupar parte de su vida en dar de gracia lo que de gracia recibieron. Es una dinámica de vida que, bueno, ustedes mismos podrán dar cuenta de si se replica de manera común, casi que corriente, o lamentablemente estamos matando a nuestros viejos, sobre todo ninguneándolos, ¿no? Llevándolos a verse
instigando a que nosotros los veamos como una carga, ¿no? Como un mal necesario que, bueno, necesita desaparecer rápidamente, ¿no? Lo cual es demoníaco, absolutamente demoníaco. Y si no, bueno, fíjense, hay declaraciones, esto no es un vivo partidario, pero puedo rápidamente recordar algunas expresiones de políticos connotados hoy en el poder que a boca de jarro dicen de que los viejos no son necesarios. Es más, son un mal que debe de, bueno, hay que hacer su mayor esfuerzo porque desaparezcan, porque son un peso, ¿verdad?, para la economía del país muy fuerte, muy grande, sobre todo cuando tenemos un estado elefantiásico y que nadie le pone el cascabel al gato, absolutamente nadie, ¿no? Es más de lo mismo, lo que va cambiando es el color. Pero volviendo a lo que nos importa, y no es que no nos importe lo otro, porque no dejan de arrojarnos a la cara permanentemente, ¿verdad? Por ejemplo, que la vida no tiene sentido, entonces abortemos libremente, porque se le ha hecho un culto, hoy se le ha hecho un culto al aborto, ¿no? Entonces que puede algunos salir y decir, no, pues usted es un irresponsable, que en determinado contexto, bueno, a mí me parece irresponsable ir a la cama con alguien, ¿verdad? Y darse el placer sin asumir las consecuencias, ¿no? Eso me parece mucho más irresponsable. Pero decíamos que cuando yo miro en perspectiva y me doy cuenta que enseñanzas de los días sábados, como estos compartir que estamos llevando adelante, tienen muchos elementos en común, muchísimos elementos en común. Y bueno, el Génesis evidentemente es uno de ellos, el principio, ¿verdad?, es otro de ellos, el sistema mundo, un sistema mundo bajo juicio, un sistema mundo repleto de agua, inundado, bajo agua literalmente, lo cual refleja una condición de juicio, y hoy volvemos a retomar desde esos mismos elementos, pero retomando el contexto de Noé, el contexto de la familia de Noé, el contexto de el mundo absolutamente distópico que vivió Noé, un mundo que es muy, muy, muy parecido a en donde todo indica que estamos siendo llevados a un reseteo a través de un juicio y un mundo repleto por agua. Yo entiendo que la escritura dice que no me quiero poner apocalíptico, ni es ni nada que se le parezca, ¿no? Pero sin duda yo he escuchado a muchos, no pastores necesariamente, sino a lectores o geopolíticos, ¿no? O políticos, o gente que tiene una lectura muy avesada respecto de en dirección de dónde está yendo el mundo, en dirección el cambio de banderas, ¿no?, al que estamos asistiendo a nivel mundo, en donde, bueno, las potencias dominantes, hay como un corrimiento, hay una hegemonía, hay una tendencia, y hay elementos muy importantes que nos animan a interpretar de que estamos como mundo, y la iglesia, a ver, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo, no lo digo yo, lo dice la Biblia y el sentido común, y la iglesia forma parte de todo eso también. Entonces, como una iglesia entendida en los tiempos, debemos de entender esto para poder explicarlo, para poder transmitirlo.
para que después cada uno de nosotros de manera responsable llevemos adelante las decisiones que tenemos que llevar o que entendamos que tenemos que llevar adelante, porque se construye haciendo, pero también se construye omitiendo. Y yo soy de la idea de que la iglesia debe de construir haciendo, ¿no? En todo caso, si hace un silencio, que sea para escuchar a Dios, no para transformarse en cómplice de este mundo. Lo cual a mí me queda, bueno, tengo, digamos, la duda no es de Dios, pero bueno, yo no sé si los silencios que hace la iglesia son silencios de prestar atención o son silencios cómplices. Cada uno podrá sacar su propia opinión. Para mucha gente el diluvio, el tiempo del diluvio es el primer diluvio, cuando digamos que es un dato accesorio, tampoco es relevante, pero desde un punto de vista técnico, si entiendo por diluvio, ¿verdad? Que todo sea cubierto por agua, técnicamente en el Génesis 1:1 ya hubo un diluvio, porque estaba todo repleto de agua, es decir, ya había habido, valga un poco el juego de palabras, un gran juicio sobre la humanidad, un juicio que evidentemente implicó una nueva oportunidad, como le pasó a Noé. Entonces vamos viendo cómo el mundo, ¿verdad?, en esta suerte de rotación y de traslación va replicando eventos de esta naturaleza. ¿Y por qué me parece relevante? Vuelvo a insistir, porque como iglesia entendida en los tiempos, yo visualizo que el mundo está entrando, vuelvo a insistir, no me quiero poner en primera persona, pero porque de hecho muchos de los elementos que utilizo para aseverar lo que asevero es el resultado de escuchar a gente entendida en la materia, a gente que hace análisis internacional, a gente que habla de geopolítica, y hay un consenso general de que el mundo está llegando a un final de ciclo, y evidentemente nos enfrenta a un nuevo paradigma, un reinicio y a un nuevo inicio, seguramente con condiciones sensibles, para ser generoso, sensiblemente distinto del que estamos viviendo hoy, para ser generoso. Entonces, en términos técnicos, el diluvio de Noé no fue el primer diluvio, en todo caso fue un segundo diluvio, pero más allá de ese dato accesorio, es como que la humanidad de manera cíclica se va enfrentando a estos elementos. Es como que la humanidad llega a un nivel de corrupción, ¿verdad?, en donde hay un elemento absolutamente disruptivo, viene un juicio, ¿verdad?, se reinicia para volver a iniciarse, valga la redundancia, y así vamos, ¿no? Así es como la humanidad vamos, y estamos hoy. Por eso la responsabilidad de la iglesia de hoy, hablar estas cosas, porque esto es también un estar vestidos para la ocasión, y esto también implica el ser una iglesia entendida en los tiempos. Al entender de que estamos asistiendo a un cambio de paradigmas del cual la iglesia va a ser impactada. Porque ya me adelanto en algunas conclusiones, Usted me dirá, bueno, pero si yo sigo en la dirección de su pensamiento, yo puedo decir con fundamento bíblico que el arca atravesó el juicio. No me quiero poner escatólogo, pero si alguien quiere tomar nota, ¿no?, porque sigue habiendo un gran debate, ¿no?
Iglesia se va antes del juicio, se queda, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? ¿No? ¿Cómo funciona esto? Bueno, en este contexto, la Iglesia atravesó el juicio, ¿no? Porque, a ver, yo no veo que el Padre haya tomado el arca, la haya sacado al mundo mientras pasó todo lo que pasó en la tierra, ¿no? Y después la volvió a poner en el monte Ararat. Yo lo que entiendo es que vino un juicio, el arca tipo de la Iglesia, tipo de Jesús, digamos que se sostuvo en medio de un mundo que estaba en juicio. Ahí me fui. ¿Qué cosa? Entonces, mientras el sistema mundo se ve sometido a un juicio fruto y consecuencia de su iniquidad, la Iglesia atraviesa ese periodo y esas circunstancias. Ahí me encontré, gloria a Dios. Y yo no sé cómo lo viven los pastores en general, bueno, tampoco en particular, pero me da la sensación de que a veces nosotros predicamos desde un púlpito tan alejado del mundo. El problema es que yo tengo claro que no somos parte de este mundo, aunque lo estamos en este mundo. Y entiendo que nosotros tenemos que dar a enseñar, ¿no?, a Cristo y a este crucificado. Pero para mí eso no significa no evidenciar, al menos de manera lo más universal posible o general posible, pero que los hermanos puedan tener elementos para visualizar el mundo al que nos estamos enfrentando. Y es más, el liderazgo también está enfrentando, porque hoy lo vemos como una utopía. Pero si esto sigue así, y todo indica que sí, en algunos países ya pasa, y roguemos a Dios que no siga avanzando, pero donde esto siga así, el propio liderazgo de la Iglesia va a ser pasible de ser juzgado por no querer casar a parejas homosexuales, a lesbianas, a un adulto mayor con un niño. Pero varón, eso es un absurdo. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted, es un absurdo. El problema es que en algunos países ya pasa. ¿Qué garantía tenemos de que el día de mañana no aparezca alguien y diga, yo quiero, vengo con mi esposa, ¿verdad?, una chica que venga con otra chica, me quiero casar y quiero que usted me case? Porque hay una ley que dice que usted me tiene que casar, y si usted no me casa, yo voy a ir a la justicia y usted le va a pasar mal. Ah, varón, pero eso es un absurdo. Bueno, mire que en algunos países ya pasa, Entonces, mientras nosotros seguimos jugando al Bartimeo y a la higuera que se seca, el mundo sigue avanzando y nos está enfrentando como Iglesia a paradigmas a los que tenemos que estar bien parados, bien posicionados, porque uno no sabe hasta dónde van a subir las aguas del juicio. Entonces,
me parece no solamente relevante, me parece urgente que podamos poner sobre la mesa el mundo al que nos estamos enfrentando, que es un mundo cada vez más distópico, de verdad más distópico, más loco, en donde cada vez llamamos más a lo bueno malo y a lo malo bueno, y el problema es que la Iglesia no puede vivir como una suerte de isla, porque si bien probablemente haya en el mundo algunos lugares muy remotos, no sé, se me ocurre ahora lo más profundo de la Amazonia o Amazonía, puede haber algún grupo humano, étnico, en donde la civilización no haya llegado, cosa que dificulto, pero si hay, sobran los dedos de una mano. Y me da la sensación de que la Iglesia vive como si fuera una suerte de isla a la que nunca jamás va a llegar nada, desconociendo que no solamente se inventaron las lanchas, sino que ahora hay transatlánticos, por no decir portaaviones. Pero nosotros estamos, sin ánimo de ser ofensivos, con nuestro arco, ¿verdad?, y nuestras lanzas, con nuestros taparrabos, pensando de que nunca va a llegar a nuestra vida esto. Y vuelvo a insistir, hoy en el mundo hay lanchas, hay transatlánticos, hay aviones, y pueden estar de una parte del planeta a la otra parte del planeta en menos de un día. Entonces, me parece mortalmente peligroso. Pero no por nosotros necesariamente, porque tal vez nosotros no lleguemos a verlo, no en toda su dimensión. Pero ¿y los que vienen después de nosotros? ¿Y nuestros hijos? ¿Y nuestros nietos? ¿O la Iglesia se termina en nosotros? ¿No será que uno de nuestros graves errores es que tenemos una visión de aldea y no tanto de reino? En que trabajamos para el presente o un presente sin entender que el regalo del presente va a ser la columna sobre la cual se sostenga mi futuro. Un futuro que va a ser más de mis hijos o de mis nietos que de mí, probablemente. Entonces, me parece mortalmente peligroso y me parece absolutamente serio poder entender de que este mundo está bajo juicio, de que la maldad va en aumento, y de que la Iglesia, así sea, con incomodidad, porque no me imagino honestamente a un Noé, a su esposa, a sus hijos, a las esposas de sus hijos, no me los imagino muy cómodos. Bueno, pero no se murieron ahogados. Sí, pero no los veo muy cómodos, honestamente, ¿eh? No me los imagino muy cómodos. No, tal vez yo tengo una imaginación muy frondosa, pero miren que no era un crucero que tenía un afán turístico. Era un medio de supervivencia con las carencias de aquel entonces, con un hábitat lleno de todo un ecosistema que no es muy cómodo. Entonces, yo no quiero desanimar a nadie de ninguna manera. Lo que sí tengo la obligación de decir de que para la Iglesia este tiempo es un tiempo incómodo. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en Cristo, o sea, en el arca, que es una figura mesiánica,
en un mundo que está viviendo un juicio y que las aguas están creciendo. Y yo no sé dónde va a parar. No sé dónde va a parar. Sé que nos es incómodo. Pero lo que sí sé, de manera absoluta, es que si Dios se dio a la tarea de refugiarnos en el arca, que vuelvo a insistir, es un refugiarnos en Cristo, es porque Él confía que nosotros seamos parte de ese reinicio, en que nosotros ocupemos el lugar que nos corresponde, seamos el liderazgo que tenemos que ser, podamos reproducir lo que tenemos que reproducir, que ni siquiera es nuestro, es de Él, lo cual debería de llevar a la iglesia a un cambio de mentalidad, probablemente en un enfoque de enseñanza distinto. Y de manera excluyente, absolutamente excluyente, tomado de la mano del Espíritu de Dios, ¿no? Pues fíjate cómo yo entiendo que el Espíritu no es una paloma, lo puedo entender. Pero fíjate qué interesante, y con esto te dejo esta primera reflexión, que la continuaré el día de mañana. Si nos quieren acompañar, bienvenidos sean. En el principio, cuando había un juicio, ¿quién reposaba sobre la faz del abismo, sobre el mundo acuoso, para establecer el orden? El Espíritu de Dios. Cuando viene este nuevo juicio, que abre una ventana, era parte del diseño, manda, para resumir, manda una paloma, y la paloma regresa con una ramita con una rama de olivo, ¿no? De una hoja de un árbol de olivo, que es tipo de la unción. Es decir, hubo Espíritu Santo en el primer juicio, hubo presencia del Espíritu Santo en esta nueva instancia, y será la unción del Espíritu de Dios la que nos capacite para poder seguir subiendo escaleras. Porque, amada comunidad del Eterno, estamos subiendo una escalera que es la escalera de Jacob, a quien tiene en lo más alto a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro modelo a seguir, porque nosotros estamos en Él. Por eso quiero animarte a que puedas seguir subiendo escaleras, subiendo escalones, porque creo que proféticamente estamos aprendiendo a subir la escalera de Jacob. Te mando un entrañable abrazo. El Padre bendiga tu vida. Shalom, shalom, amada iglesia.